¡Qué semana, joder! ¡Qué semana! Guardianes de la Galaxia 2, Logan, la revelación del Nintendo Switch y el demo de Pokémon. Y todavía nos queda el fin de semana. Pues sí, para los que aún no lo sepan, el demo de Sol y Luna ya llegó a la eShop de Nintendo 3DS. ¡En mi cumpleaños! ¡Wii! Y mientras yo cumplo 27 años de juventud, la franquicia de Pokémon por fin parece estar mostrando una especie de evolución en lo que probablemente sea su jugada más arriesgada. De formas de Alola y Ultra Bestias, de Pokémones montables y nada de gimnasios, se ve que Game Freak está consciente de su situación. Porque, ¿qué se puede hacer para mejorar una franquicia que dio el salto a la tercera dimensión y aprovechó el mayor poderío gráfico de la consola en la que salió en sus últimas 2 entregas? Simple, maximicemos y pulamos la presentación, introduzcamos nuevas mecánicas que suplanten prácticas obsoletas e innecesarias y cambiemos completamente las metas que los jugadores deben superar para terminar su aventura. Parecerá un pequeño paso para Game Freak, pero es un gran salto para los fans de Pokémon. Viendo la demo, el sistema de desafíos parece consistir en cosas que necesitas hacer para que tanto tú como tus compañeros puedan ganar experiencia y sabiduría. Aunque en términos de mecánica sigue habiendo Pokémon oponentes con los que pelear, para luego enfrentarte al Totem, una especie de líder que tiene cierta ventaja sobre muchos Pokémon normales y que además puede llamar amiguitos para que peleen por él. En esencia es casi lo mismo que un gimnasio, pero la aventura que tienes que atravesar para llegar al final es lo que hace toda la diferencia. En cierto modo me recuerda a las aventuras del perdedor con el Pikachu en el anime, corriendo de aquí a allá, conociendo nuevos paisajes y encontrando nuevos bichos de formas inusuales. Todo esto está presente en el desafío incluido en la demo y, como ya dije, la presentación es asombrosa. Se puede notar que Game Freak cabalgó la milla extra para hacer de esta experiencia mucho más atractiva. Hablando de cabalgar, me pude dar cuenta de que el sistema de Pokémon montables tiene como objeto reemplazar las tan odiadas máquinas ocultas. Afrontémoslo, ¿quién quiere tener un espacio en su equipo reservado para un Pokémon cuyos únicos ataques son corte, destello, golpe roca y fuerza? La demo nos entregó un Tauros montable cuya embestida es capaz de destruir rocas. Hay otras fotos que indican que se puede montar un Charizard, un Lapras, un Stoutland, un Sharpedo, un Caballito de Fuego, etc. ¿Ven a dónde voy con esto, no? Es muy probable que estos Pokémon montables tengan las mismas funciones que las máquinas ocultas y, con el favor de Dios, estas se vean eliminadas por completo. Por último, pero no menos importante, no crean que se me escapó el hecho de que la enfermera Joy está más vieja y con el pelo recogido, o que ahora todos los entrenadores que conozcas tienen animaciones, o que ahora puedes ver a los entrenadores en las peleas, o que tu personaje es mucho más alto, o esta pesadillesca cosa. Son ese tipo de pequeños detalles que marcan la diferencia entre un juego bueno y un juego excelente. Y aquí estoy aplaudiéndole de pie a Game Freak por superarse una vez más en el desarrollo de lo que probablemente sea la jugada más riesgosa para la compañía. El demo estuvo espectacular y no puedo esperar al 18 de noviembre cuando por fin tenga la oportunidad de jugar la experiencia completa. A este punto es una formalidad, pero exploren este planeta, no se arrepentirán. Next time on World of Schneider.